Muy buen día a todos. Vamos a dar inicio a la plática que tenemos programado por parte de la UAM Ixtapalapa el día de hoy sobre lo que son las secuelas de COVID y su manejo con acupuntura. Podemos ver en esta plática, vamos a tratar o vamos a ver si la acupuntura realmente funciona, ¿verdad? Si la acupuntura tiene algo que ver con las secuelas de COVID. En mis presentaciones, cuando iniciamos esto de la pandemia, en algunas pláticas que di con ustedes sobre lo que es el COVID, me encantó este cuadro, ¿verdad? Muy significativo para mí, donde agradecemos, ¿verdad? A toda la gente que en la labor de brindar un servicio a la población, pues perdieron la vida por múltiples razones, ¿verdad? Por desconocimiento, por muchas veces vimos falta de materiales o porque así sucedió, ¿verdad? Y esa gente que realmente estuvo dedicada a la atención de cada uno de los pacientes, a la atención de cada uno de nuestros familiares, incluso de nosotros mismos, y pues es un agradecimiento para cada uno de ellos, ¿verdad? Que en su labor perdieron la vida. Pues bueno, vamos a dar inicio a lo que es el tema del día de hoy, que son los beneficios que el paciente con secuelas de COVID tiene referente al uso de la acupuntura. Vamos a ver por qué sí sirve o por qué no sirve o alguna duda que tengamos sobre esto, sobre las secuelas de COVID. Quise hacer como una breve historia sobre lo que sucedió en esta pandemia. Y vemos cómo en las oficinas de la OMS en China, reciben la primera información sobre una neumonía de causa desconocida, detectada, ¿verdad?, en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Ahí se da el primer caso que se registra sobre esta neumonía de la cual no se sabía nada, ¿verdad? Sobre esta neumonía que era diferente a las que se venían presentando. El realmente cuando se declara como una emergencia de salud pública fue el 30 de enero del 2020. En esta fecha se dan cuenta cómo haya una propagación realmente ya sobre este tipo de neumonía, sobre este tipo de enfermedad y empieza a crear alarma, ¿verdad? A nivel mundial. Pero ya para el 11 de febrero la OMS le anuncia el nombre al nuevo coronavirus. Estamos muy ciertos de que esta enfermedad está siendo dada por un virus. Virus hay muchos, pero esto fue un virus nuevo, ¿verdad? Del cual no se tenía conocimiento y se le da el nombre de COVID-19. Entonces vemos que el 11 de febrero del 2020 es cuando realmente se da el nombre y inicia todo esto de la pandemia en 2019. El 12 de marzo del 2020, la OMS declara la pandemia a nivel mundial por la COVID-19. A principios de marzo, todo el mundo, todos los países adoptaron medidas rigurosas para controlar esta pandemia, como empezaron con la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y el distanciamiento, ¿verdad? Veíamos cómo no podíamos estar, inicialmente era a 1 metro, después 1,5 metros, hasta que se concluyó que a 2 metros. ¿Por qué? Porque se veía que al estar hablando o al toser, muchas veces nosotros expulsábamos gotículas, las cuales se encontraban suspendidas en el medio ambiente y las que eran más pesadas, pues iban hacia el piso. Entonces esto iba o facilitaba la propagación de la enfermedad. Es por eso que se implementaron todo este tipo de medidas, como las restricciones, también las restricciones en las escuelas, se suspendieron clases en nuestro país, se hablaba incluso de cambio de fecha para vacaciones de Semana Santa, que las iban a recorrer y todo, sin saber que íbamos a estar tanto tiempo en confinamiento y sin saber todo lo que nos esperaba, ¿verdad? Realmente referente a esta enfermedad. Hubo confinamiento a nivel laboral, mucha gente dejó de ir a sus lugares de trabajo y estuvimos aprendiendo o teniendo nuevas modalidades de trabajo, como lo hicimos, por ejemplo, en la UAM Ixtapalapa, donde en este tiempo se estuvieron dando cursos, se estuvieron dando pláticas para mantenerlos a ustedes informados sobre las diferentes patologías que se iban presentando a lo largo de la pandemia. Hubo incrementos en problemas de ansiedad, en problemas de depresión, hubo incremento
problemas osteomusculares debido a las formas, ¿verdad? El cambio de trabajo que se estaba realizando. Ya las labores de oficina se hacían prácticamente en casa con los recursos que se tenían a la mano. O sea, ya no era el escritorio con ergonómico, la silla ergonómica, ya era en la mesa, era la silla, era lo que se fue implementando en los hogares. Y entonces esto dio pauta a que se elevaran muchas enfermedades, de las cuales les comentaba, la universidad estuvo preocupada y estuvo ocupada, ¿verdad? Realizando todas estas pláticas, todos estos información que se les estuvo dando, se les estuvo brindando a ustedes. Pues bueno, vemos que es el COVID, ¿verdad? Bueno, el COVID es un coronavirus, es una familia de virus que causa enfermedad, que viene siendo desde el resfriado común hasta enfermedades graves como enfermedades como el síndrome respiratorio agudo. Los coronavirus tienen la característica de ser zoonóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que se transmite entre animales y personas. Hay algunos virus que solo la transmiten los animales y algunos de persona a persona, pero este tiene la particularidad que se transmite de personas, entre personas y animales. Entonces, vemos como el virus se conoce como coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina COVID-19. Este viene siendo cuando nosotros escuchemos, cuando hablan de coronavirus, del SARS-CoV-2, estamos entendiendo que se están refiriendo propiamente al virus, no a la enfermedad. Cuando alguien está hablando de la COVID-19, entonces sabemos que se está refiriendo a lo que es realmente la enfermedad. Pues bueno, se empezó, transcurrió, se hizo historia este virus o ha hecho historia, porque realmente se empieza a ver la sintomatología, empezamos a tratar los tratamientos, ¿verdad? Había quien decía, con este esquema de tratamiento se maneja este virus, y había quien decía que con otro, y bueno, fueron múltiples tratamientos los que se fueron manejando a lo largo, ¿verdad? De todo este tiempo, se fueron viendo efectos, qué medicamentos servían, qué medicamentos no servían. Pero vimos cómo pasada la enfermedad, bueno, también se habló del periodo de contaminación, que en cuánto tiempo se contagiaban los pacientes, cuánto era su periodo de transmisión, cuánto tiempo se recuperaban, cuando una persona ya no contagiaba. Y esto fue toda una labor, ¿verdad?, de los investigadores a nivel mundial. A nivel mundial hubo quienes decían, pues, en 14 días, quienes decían en 21 días, y así, o sea, y obviamente todo esto iba en función, pues, de los grupos sociales, de la edad, de muchas cosas, muchas variantes que se establecen cuando se está estudiando esto. Pero bueno, se van a unificar criterios y vamos viendo cómo esto va evolucionando, cómo va evolucionando este virus. Posteriormente, empezamos, les decía yo, vimos cómo se diagnosticaba, cómo se manejaba, se empezó a ver, empezaron a ver las secuelas que estaba dejando esta enfermedad. Muchas veces hubo pacientes que iban a consulta 1, 2 o 3 meses después y se veía que tenían alguna patología y no se relacionaba realmente con alteraciones a nivel del COVID. Hubo gente que tuvo que abandonar sus lugares de empleo porque ya no podía, por ejemplo, un profesor ya no recordaba qué es lo que tenía que enseñar. Tuve el caso en particular de un profesor que me decía, sé lo que les voy a enseñar, sé lo que estoy poniendo, pero a la hora de que yo quiero explicarlo no puedo. O mucha gente que no podía ni siquiera levantarse de la cama, ¿verdad? Para ir a trabajar o para realizar sus actividades, tuvieron que renunciar. Ahora, esto viene siendo secuelas a nivel físico, a nivel emocional también. Hubo incremento en las secuelas en cuanto a la ansiedad, en cuanto al insomnio. Pacientes que realmente no dormían en días. Después de haber salido del COVID. Entonces empiezan a relacionar todas estas alteraciones que se van encontrando en los pacientes que tuvieron COVID y se ve que realmente la enfermedad sí deja secuelas muchas veces a corto o a largo plazo. Y también se va viendo cómo los pacientes que fueron hospitalizados, los pacientes que fueron asintomáticos,
también tienen secuelas. Esto es algo muy importante porque nos quedamos generalmente con la idea de que un paciente que tiene secuelas es aquel que estuvo hospitalizado, que estuvo intubado, que estuvo grave o que estuvo por lo menos con alteraciones en casa, pero que realmente sí hubo necesidad de usar oxígeno, hubo necesidad de medicamento. También se ve que en los pacientes que fueron asintomáticos hay secuelas. Pacientes asintomáticos que muchas veces las secuelas están dejando, ¿verdad? Mayor impacto en su salud que el propio COVID, que la propia enfermedad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque salen de la enfermedad y no continúan con su atención. El paciente dice, sale bien, no tengo ningún problema, pero no usan vitamina, no tratan de restablecer su sistema inmunológico y esto favorece la aparición de secuelas. Secuelas que les decía son muchas veces mucho más graves que la propia enfermedad. Bueno, ¿qué secuelas va a dejar, verdad? ¿Qué secuelas vimos que dejó COVID en el organismo? Bueno, pues dentro de las principales secuelas que se vieron fue daño en los órganos, como el corazón. Meses después se hicieron en algunos pacientes estudios que presentaron sintomatología, incluso en pacientes asintomáticos, y se ha mostrado que hubo un daño a nivel de músculo cardíaco, aún en las personas que presentaron síntomas leves. Esto puede aumentar, ¿verdad? A largo plazo. Vamos a ver que estas secuelas tienen mucho que ver con la edad del paciente, tienen mucho que ver con las enfermedades, ¿verdad? Que ya tiene el paciente crónico-degenerativas. Es por esto que se cuidó mucho a los niños, se cuidó mucho a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque generalmente el adulto mayor o es diabético o es hipertenso, tiene alguna otra enfermedad ya propia de la edad y esto favorece que aumente el riesgo de padecer secuelas o complicaciones. Entonces vemos que la insuficiencia cardíaca fue una de las secuelas, ¿verdad?, que dejó COVID-19. A nivel de pulmones, el tipo de neumonía que con frecuencia se asociaba a COVID-19 puede causar un daño severo y duradero a nivel de los alvéolos. Sabemos que en los alvéolos es donde se da el intercambio gaseoso. Entonces resulta que si yo tengo ahí un daño, una inflamación, ese intercambio no va a ser el adecuado y además vamos a estar nosotros con una tos crónica, vamos a estar con falta de aire y con muchas secuelas que vimos. O sea, que fue una realidad que el paciente con COVID fue arrastrando, ¿verdad? A lo largo de un tiempo. También a nivel de cerebro. Se vio cómo en la gente joven puede causar accidentes vasculares cerebrales, aumenta el riesgo de padecer enfermedades como Parkinson y como Alzheimer. Es importante que nosotros después de que salimos de COVID nos vitaminemos, consumamos, por ejemplo, cúrcuma, consumamos algunos productos que nos favorezcan el que nos recuperemos al 100%. Los coágulos sanguíneos, que eso también fue una situación muy difícil, ¿verdad? Cuando se presentó la enfermedad de COVID. Muy difícil, ¿por qué? Porque también se veía cómo los pacientes fallecían de coagulación intravascular. Entonces se empieza a ver cómo la propia enfermedad puede hacer que las células sanguíneas se aglomeren y forman coágulos. Mientras que ahí había unos coágulos grandes, había coágulos diminutos que afectaban al corazón, que afectaban al sistema nervioso, al cerebro, afectaban la circulación mayor y la circulación menor, y de acuerdo a lo que se afectara, pues iba a dejar secuelas o iba a dejar complicaciones. Estas secuelas o estas complicaciones principalmente se encontraron a nivel pulmonar, a nivel de miembros inferiores, a nivel de hígado y a nivel de riñones, que fue principalmente donde se presentó este tipo de coágulos y por consiguiendo dar las complicaciones siguientes. Bueno, ¿qué síntomas, verdad? Se ha visto que se presentan más comunes en los pacientes que han tenido COVID por la fatiga. Esta fatiga que es una fatiga extrema, no es una fatiga así como de estar cansado, de poder incorporarse. Hay pacientes que realmente les fatiga hasta cubrirse. O sea, es una fatiga extrema, es una fatiga, ¿verdad? Que cansa hasta el paciente hasta moverse. Hay pacientes, he tenido oportunidad de ver pacientes que realmente no pueden ni siquiera incorporarse. Los han llevado a la consulta
en la clínica de acupuntura de la Guamix Tapalapa en silla de ruedas porque quedaron con ese daño, esa secuela, que el paciente no se puede incorporar, no puede dar un paso. La falta de aire también al respirar. ¿Cuántos pacientes que vemos o compañeros de trabajo que dicen, quedé bien, pero de repente pues me falta el aire, ¿verdad? Es la tos, el dolor en las articulaciones, dolor en pecho. Algunos otros síntomas que se pueden presentar es dolor muscular, cefalea, palpitaciones. Mucha gente se queja de eso. Están bien, pero que de repente tienen palpitaciones, la pérdida de olfato, que eso lo vimos como propiamente del cuadro. El paciente muchas veces empezó con falta de que no olía o falta de sabor, entonces ya decían, tengo COVID, ¿verdad? Pero esto muchas veces se llega a prolongar. Se hizo algunas necropsias y se vio como prácticamente el tabique nasal en algunos pacientes estaba destruido por el virus. Esto, pues obviamente se proyecta la falta de olfato. Hay estudios donde proyectan que hay pacientes que pueden quedar con esta alteración hasta por 3 años. Digo, se proyecta porque no han pasado, ¿verdad? Pero se tiene proyectado que esta alteración puede durar hasta 3 años. El problema de memoria, esto fue impactante realmente para algunos profesionistas, para gente que en su trabajo tenía que enseñar o tenía que hacer cosas, no pueden recordar. Principalmente se ve afectada la memoria a corto plazo. O sea, sí se acuerdan de lo de niños, de su infancia, pero ya en el momento en que intentan recordar, por ejemplo, qué ropa utilizaron un día antes, no lo recuerdan, o qué comieron un día antes, no lo recuerdan. La falta de concentración. ¿Cuántos estudiantes que tuvieron COVID empezaron a reprobar, empezaron a no poder estar en las clases porque están atentos pero no se pueden concentrar? Y obviamente esto influye en la hora del aprendizaje. Entonces también falta de concentración, insomnio. Insomnio también, mucha gente quedó con esa secuela. Obviamente, imaginen ustedes el confinamiento, imaginen ustedes el estrés de lo que se está viviendo, aparte les da COVID, entonces quedan con muchas alteraciones en el sueño, con insomnio. Erupciones, alteraciones a nivel de piel y la pérdida de cabello, que esto también fue, así como en un alto índice los pacientes que tuvieron COVID, hubo pérdida de cabello. Tuvimos a bien por la oportunidad de dar talleres sobre todo esto de las secuelas y enseñarles a ustedes el uso de la digitopuntura para poder manejar estas secuelas. Pero vamos a hablar que después ya pasa COVID y entonces después se empieza a hablar sobre el síndrome post-COVID. ¿Qué es el síndrome post-COVID? Bueno, hablaban de la persistencia de los síntomas 12 semanas después, o sea, aproximadamente 3 meses. El paciente ya había salido lo que era el cuadro de COVID y 3 meses después todavía seguía cansado, seguía con falta de aire. De esta manera también diferenciamos el síndrome post-COVID agudo, que es el de son síntomas que van más allá de las 3 semanas, el prolongado, que es de 3 a 6 semanas, y el COVID crónico, el síndrome post-COVID, más de 12 semanas. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para ir evaluando, ¿verdad? El tipo de secuela que va dejando COVID y en qué tiempo, ¿verdad? El paciente se recupera. Afortunadamente, yo les digo así como la gran noticia de que vemos que se tienen secuelas, ¿verdad? De COVID, pero que realmente son recuperables casi todas. La mayoría de los pacientes, por ejemplo, la caída de cabello, se da un lapso aproximadamente de 6 meses en el que nuevamente vuelve a salir el cabello, el paciente se recupera, problemas, por ejemplo, los pacientes que tienen falta de aire, todas estas secuelas que deja COVID, la mayoría son recuperables. Digo, obviamente no estamos hablando de secuelas, digamos, leves. Cuando ya hay una secuela, por ejemplo, a nivel de daño renal, a nivel de pulmonar, que queda fibrosis, eso pues ya no es recuperable. O algún problema de insuficiencia cardíaca, tampoco son recuperables porque ya es un daño a órganos. Estamos hablando de síntomas que el paciente va presentando. ¿A qué pacientes afecta, verdad? ¿En qué pacientes hemos encontrado? Bueno, pues esto se vio que principalmente los síntomas se presentan después de 2 a 6 semanas. Hay
pacientes que las refieren 3 meses después. Y es aquí donde viene muchas veces o hubo ese error de diagnóstico, ¿no? Cuando mi paciente iba y me decía, doctor, es que no me puedo ni levantar, me siento tan cansado, y empezamos a mandar estudios y a ver qué le estaba pasando al paciente, 3 meses después de que tuvo COVID, y no relacionábamos realmente que se trataba de una secuela. Empezamos a buscar y a buscar y a buscar en los pacientes alguna otra enfermedad, algo que había sucedido, y pues el paciente salía normal de los estudios. Entonces es cuando empieza la relación entre el COVID y las secuelas que este está dejando. Entonces se ven principalmente que son de 2 a 6 semanas, pero hay algunas que pueden aparecer 3 meses después, o pueden persistir o quitarse y volver a aparecer nuevamente todos estos síntomas. Pueden ocurrirles a personas con enfermedad leve, que esto es importante, y es también interesante saber que cuando ellos o los pacientes que tuvieron COVID están con las secuelas, están la secuela manifestándose, no contagian, no hay ningún problema cuando el paciente está ya en esta fase. El paciente realmente ya no existe el virus en su cuerpo más que lo que dejó, ¿verdad? Las alteraciones que deja en el organismo. El síndrome post-COVID, entonces les decía, puede presentarse en casos graves como en casos leves, puede afectar a personas jóvenes. No es propiamente estos síntomas o estas secuelas que los presenten los adultos. También en personas jóvenes se vieron que se tuvo reporte, ¿verdad?, de este tipo de secuelas. Se vio que sí había un incremento en las secuelas en los pacientes que tenían el antecedente de haber sido hospitalizados, en comparación con los pacientes que estuvieron manejando la enfermedad en su casa, pero sí se presentan en los dos casos. Hubo un incremento muy leve en los pacientes hospitalizados. Entonces, esto se presenta, tenemos secuelas en pacientes con casos graves o en pacientes con COVID leve. Entonces, hay que estar muy atentos, ¿verdad? ¿Qué nos puede causar o qué nos causa el síndrome post-COVID? Bueno, pues el síndrome post-COVID se habla de una tormenta de citoquinas, que esta tormenta viene siendo a partir del día 7 de que se contagia o se contagia la persona. A partir del primero al séptimo día empieza esta tormenta de citoquinas, y este es cuando el paciente se agrava, es cuando el paciente presenta su máximo pico y empiezan así con los síntomas, empiezan a complicarse. Yo les decía, es como si entrara el virus, hiciera un escaneo, hace un escaneo en nuestro cuerpo, ve dónde tenemos inflamación, dónde vemos dónde estamos mal, y ahí se estaciona, y a partir del día 7, entre el día 7 y el día 11 se manifiesta, y es cuando el paciente se agrava y empiezan a producirse las complicaciones. Se ha visto que después de que pasa COVID, el organismo queda con una disregulación inmune. Por eso es esto de que hay que tomar factor de transferencia, se puso muy de moda, ¿verdad? Y efectivamente sí nos ayuda. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico, recuerden, que se activa. Cuando entra un virus o una bacteria en nuestro organismo, se activa el sistema inmunológico para recuperar o para ver si en la memoria que nosotros tenemos registrada existe datos sobre este virus, que es lo que nos viene a hacer las vacunas. Las vacunas nos las introducen al cuerpo, ya saben que hay diferentes tipos de vacunas, nos introducen y entonces queda una memoria inmunológica. Cuando el virus entra a mi organismo, se activa esa memoria inmunológica, reconoce el virus, lo captura y lo destruye. Cuando mi sistema inmunológico está bajo, está alterado, entonces tengo una inflamación a nivel sistémico. Entonces, al tener esta inflamación a nivel sistémico, soy más propenso de tener complicaciones, de tener secuelas. Entonces, si yo les estoy hablando de que el sistema inmune es como el pivote que está moviendo mi estado de salud en esta enfermedad, entonces es donde yo debo de estar como que al pendiente de tenerlo al 100%. Vemos también el punto en a cuántos pacientes afecta, ¿verdad? Este síndrome post-COVID. Pareciera que el 80% de los pacientes que presentan secuelas son los pacientes que estuvieron hospitalizados, y entre el 10 y 30% son los pacientes no hospitalizados, aquellos que estuvieron en su domicilio, o también depende de la franja de edad, depende de qué tan jóvenes
son estos pacientes, pero ya entendimos que no respeta, así como si es joven no tiene secuelas, sí. Los pacientes jóvenes, el adulto mayor tiene también secuelas. Estos síntomas, les decía, pueden presentarse de una manera inmediata, pueden presentarse de una manera tardía y muchos de ellos pueden durar hasta más de 6 meses. Bueno, ¿qué hace la acupuntura? ¿Verdad? Que es aquí ya hablamos un poquito de historia sobre lo que es el virus, ya vimos qué es lo que los órganos que principalmente se ha visto que daña. Pero bueno, que el tema, ¿verdad? Que nos trate aquí. ¿Nos sirve la acupuntura para secuelas de COVID? Por supuesto que nos sirve. ¿Por qué? Porque si estoy hablándoles de que las secuelas vienen siendo acompañadas de una disregularización del sistema inmunológico, pues la acupuntura nos ayuda a regular nuestro sistema inmunológico de una manera general. Ahora, de una manera específica, nos ayuda en cada una de las secuelas. Un paciente que tiene problemas a nivel respiratorio, nosotros manejamos puntos de pulmón, manejamos puntos que van a favorecer una mejora en la ventilación pulmonar. Tenemos alguna secuela a nivel circulatorio, también la acupuntura maneja aquellos puntos en los que se puede favorecer la circulación sanguínea, donde se puede favorecer que mejore el funcionamiento a nivel hepático, a nivel de vaso, que son principalmente, y a nivel de riñón, que son principalmente los órganos, ¿verdad?, que se ven afectados. Podemos ver que la medicina tradicional china está relacionada con la creencia, ¿verdad?, con la creencia de que, ay, perdón, aquí, ya se me, un momentito, permítanme. Bueno, vemos cómo la medicina tradicional china está relacionada realmente con la creencia de que se obstruye la energía. En la acupuntura, muchos de ustedes ya sabrán que se maneja de acuerdo a puntos establecidos ya en los cuales se han realizado múltiples estudios para ver su efectividad. Los chinos realmente pues no tenían todo este respaldo científico que en la actualidad tenemos. Los chinos hablaban de que había una obstrucción de la energía. Ellos manejan o se manejan normalmente 12 canales que transcurren a lo largo del cuerpo. Estos 12 canales, cuando hay alguna enfermedad, hay alguna disregularización, tanto en el sistema inmunológico, así como en el funcionamiento de algún órgano, se obstruye, hay una obstrucción, y lo que hacemos nosotros con los puntos de acupuntura es restablecer este flujo de energía, este flujo llamado qi por los chinos, este flujo de energía que se ve interrumpido por las enfermedades. Entonces nosotros les restablecemos con puntos de acupuntura que están perfectamente establecidos y que actualmente están perfectamente respaldados por estudios científicos su efectividad. Bueno, pero ¿qué es lo que hace, verdad, en la acupuntura en nuestro organismo? Bueno, pues la acupuntura ayuda a restablecer su equilibrio y su funcionamiento a través de vías neuronales y vías hormonales. ¿Qué sucede? Nosotros insertamos una aguja en los puntos y ahí hacemos estímulo de secreciones que van directamente al sistema nervioso y ahí tenemos el efecto. Por ejemplo, nosotros estimulamos puntos que nos ayuden a elevar el sistema inmunológico, se envía la información a través de estas sustancias y se viene a hacer un equilibrio en el sistema inmunológico o se estimula producción de hormonas, producción de algunas sustancias que disminuyan el dolor, por ejemplo, disminuyan la inflamación. Esto es muy interesante. Se han hecho estudios donde se ha visto que la acupuntura realmente provoca una disminución en la secreción de la inflamación. Entonces, acuden células proinflamatorias, las cuales hacen que este mecanismo o esta situación de la inflamación a nivel sistémico disminuya. Y si disminuye la inflamación a nivel sistémico, disminuye los síntomas que el paciente va presentando. Entonces, ¿qué hace? Acorta los periodos de las secuelas que vamos nosotros a tener por COVID. COVID normalmente se proyectan secuelas de 3 a 6 meses.
Si yo con acupuntura estoy disminuyendo la inflamación, el proceso inflamatorio, además estoy ayudando a regular mi sistema inmunológico, cuando nosotros salimos de COVID, el sistema inmunológico queda así como todo desorientado, no sabe qué hacer. Y la primera respuesta que tiene el sistema inmunológico cuando entra un virus es producir inflamación a nivel sistémico. Entonces, si yo les digo que cuando salimos de COVID el sistema inmunológico está alterado, entonces aunque no haya ningún virus, no haya ninguna bacteria, está produciendo células inflamatorias en todo mi cuerpo y esto es lo que me lleva realmente a favorecer las secuelas, esta alteración del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues mantenerlo o saliendo de COVID o en el COVID, mucho paciente estuvo siendo manejado con acupuntura durante COVID. Entonces, ¿qué hacemos? Regulamos el sistema inmunológico por medio de la acupuntura, así como activamos este mecanismo en el que se secretan células proinflamatorias a nivel sistémico para que mi paciente se recupere, para que sus secuelas sean a corto plazo y además el paciente presente menos síntomas. Favorecemos la movilidad a nivel sistémico. Obviamente trabajamos sobre el sistema inmunológico, trabajamos sobre disminuir los procesos inflamatorios y trabajamos específicamente sobre la secuela que mi paciente tenga. Si mi paciente tiene dolor articular, pues también le agrego a mi esquema de acupuntura puntos específicos para disminuir este problema. Pues creo que es importante que ustedes sepan que nosotros al aplicar una aguja de acupuntura en un lugar específico provocamos una cascada de efectos a nivel sistémico que presenta el paciente, pero estos efectos van a ir directamente hacia el sistema nervioso y vamos a tener una respuesta. El aplicar nosotros agujas tiene un objetivo, tiene un fin, ¿verdad? Un fin, el cual es esto, disminuir el proceso inflamatorio, así como regular el sistema inmunológico, así como disminuir el dolor en el paciente. Entonces, obviamente, con estas razones que les estoy dando, podemos entender que la acupuntura sí ayuda en las secuelas de COVID y que el paciente realmente sí se beneficia sin ninguna complicación, sin tener que estar ingiriendo medicamentos y además con algo que realmente sus efectos secundarios son nulos. En un 99%, 99.9% la eficacia de la acupuntura está comprobada. Y vemos resultados y además es importante también que ustedes se atiendan con personas que estén capacitadas, que se atiendan con médico especialista en acupuntura, que se atiendan con los licenciados en acupuntura y fitoterapia. Esto, pues obviamente va a traer el beneficio, ¿verdad? El beneficio que realmente la acupuntura les va a estar brindando a cada uno de ustedes. Pues sería todo lo que les puedo hablar sobre la acupuntura en las secuelas de COVID. Muchas gracias.